Definitivamente la hemos denominado así porque se han presentado varios casos de muertes relacionados con la lipoinyección glútea, ¿sí? Entonces, ante estas situaciones, los cirujanos plásticos entramos en la controversia, si se hace o definitivamente no se hace. Si se hace, ¿hasta qué volumen? Sería una de las preguntas. Y si la hacemos a nivel subcutáneo, a nivel intramuscular o en un plano combinado. Sigamos. Vamos después de una corta introducción a hablar un poquito de lo que es la anatomía de la región glútea, específicamente de la técnica quirúrgica y finalmente contando con la presencia de personas aquí que tienen mucha experiencia en esto, el doctor Murillo entre ellos, y la presencia del doctor Paredes, que muy amablemente nos ha querido acompañar en esta charla. Ustedes lo conocen ampliamente, él me dice que lo presente como perito en medicina forense. Sigamos. Las sociedades de cirugía plástica, anestesiología y patología, e incluso las autoridades gubernamentales y de salud, sin dejar atrás las aseguradoras, han cuestionado duramente la lipoinyección glútea, llegando a limitar su práctica e incluso a prohibirla. El doctor Luis Alfredo Londoño, desafortunadamente no está aquí presente, me prestó este artículo. Esto está en el boletín de la Sociedad Brasilera de Cirugía Plástica y es un artículo que voy a leerlo, no es largo. Esto ya está hecha la traducción aquí del portugués y esto es lo que nos está marcando qué es lo que definitivamente vamos a hacer y hacia dónde vamos. Entonces dice, el artículo es escrito el doctor Hugo Alberto Nakamoto y dice: el aumento de los glúteos fue asunto recurrente en las páginas policiales y en reportajes sin fin sobre doctores boom booms. El uso de polimetilmetacrilato y afines en el ejercicio ilegal de la medicina por profesionales oportunistas. En la semana anterior se crea una fuerza de multisociedades compuesta por miembros de la ISAPS, la IFATS, la ASP emitió, dice, un comunicado condenando la lipoinyección de los glúteos en planos musculares y dice que la misma debe realizarse en el tejido subcutáneo. Aquí comienza la controversia en cuanto a lo que les decía, ¿dónde la hacemos? Intramuscular, subcutánea o combinada. Sabemos que los injertos de grasa en las nalgas, debido a las preferencias estéticas de nuestro país, se llevó a cabo durante muchos años y el refinamiento de la técnica en los Estados Unidos fue reconocido como Brazilian Butt Lift y define que el uso debe hacerse con uso de cánulas de hasta 3 milímetros y lipoinyección en planos subdérmicos, subcutánea e intramuscular, con el fin de reducir las tasas de reabsorción de los injertos, porque esta inyección intramuscular, como sabemos, el músculo tiene mejor vascularización y se supone que esto produciría un mayor mantenimiento de los injertos. A pesar de que el procedimiento se realiza ampliamente en la literatura sobre las complicaciones, sigue siendo pobre. Sin embargo, la más temida de ellos, la embolía grasa, fue motivo de importante publicación del doctor Cárdenas Camarena, el doctor Lázaro Cárdenas Camarena y otros. En este artículo se evaluaron las muertes relacionadas con la lipoinyección de la región glútea en México y Colombia durante 10 y 15 años respectivamente. Más importante, se realizaron necropsias en los 9 pacientes de Colombia, mostrando una embolía grasa macroscópica en 7 de ellos. Los autores en la ocasión sugirieron que la embolía grasosa estaría relacionada
con la lesión inadvertida de los vasos glúteos, recomendando la no inyección en planos profundos. Este episodio despertó el interés de nuestra comunidad científica y se llegó a unos metaanálisis que comenzaron a ser publicados en el 2016. Una revisión sistemática sobre el aumento de glúteos buscando cifras acerca de los resultados y complicaciones fue publicada. A pesar de no ser exclusivamente sobre lipoinyección, pero también sobre el uso de implantes, el estudio demostró una tasa de complicaciones del 9.9% en 3.567 pacientes incluidos en el estudio, contra un índice de 21.6% en 2.375 pacientes que utilizaron implantes de silicona. Es decir, de acuerdo a este metaanálisis, las complicaciones fueron mayores cuando se utilizaron implantes de silicona que cuando se hizo lipoinyección glútea. Otra revisión sistemática, esta vez solo sobre la lipoinyección de glúteos, en un universo de 4.084 pacientes, no pudo comprobar un mayor índice de embolía grasa cuando el injerto se realizaba aquí está, cuando el injerto se realizaba, se me perdió, en plano subcutáneo versus el plano submuscular. El índice encontrado de embolía grasa fue de 0.12%, con un índice general de complicaciones de 7%. Los autores, sin embargo, señalan la ausencia de ensayos aleatorios e incluso los estudios de casos y controles. Para responder a esta demanda, la ASERP, que es la Fundación de Cirugía Estética, Educación para la Investigación de Cirugía Estética, constituyó una fuerza de tarea de 11 elementos compuesta por cirujanos, patólogos y estadísticos para estudiar los riesgos potenciales del injerto de grasa en la región glútea. Las conclusiones del estudio fueron alarmantes. El riesgo de mortalidad asociado al procedimiento se calculó como 1 en 2.351 pacientes. Los cirujanos que realizan injerto intramuscular en planos profundos, según este estudio, tiene un riesgo de 403% más de eventos fatales y no fatales relacionados con la embolía grasa. Para disminuir la incidencia son recomendables, además de evitar la inyección en planos musculares, el uso de cánulas más gruesas, al menos de 4 milímetros. Recordemos que anteriormente nos decían hasta 3 milímetros, aquí la recomendación es de 4 milímetros con apenas un agujero. En un editorial comentando el artículo arriba mencionado, el doctor Fahd Najahi cuestiona si deberíamos seguir realizando un procedimiento que presenta un riesgo de mortalidad que es de 10 a 20 veces mayor que la media de los demás procedimientos estéticos. No aparece la cantidad de volumen inyectado, que podría estar relacionado con el aumento del riesgo, aunque no se recomienda para provocar una presión excesiva en el tejido por el aumento de volumen debido al mecanismo propuesto por la aparición de la embolía grasa. Por último, las preguntas siguen sin respuesta, como el mayor riesgo o no del procedimiento en pacientes con varices en extremidades inferiores. Es nuestra recomendación que ante tanta divulgación de tragedias relacionadas con el aumento de glúteos, pongamos de nuestra parte y velemos por la seguridad de nuestras pacientes, siguiendo estas recomendaciones que van contra mucho de lo que se consideraba como sentido común dentro de la técnica empleada. Solo de esta forma podremos dar una respuesta a la sociedad en relación a nuestra excelencia en la técnica y a nuestra preocupación por la seguridad de nuestros pacientes. Bien, en nuestro medio, por ejemplo en Bogotá, está prácticamente prohibida la lipoinyección glútea. Incluso hay clínicas, tengo entendido, la verdad yo no he pedido ningún turno allá pues para decir que esto es cierto, pero que hay clínicas donde no le dan turno al cirujano que quiera realizar este tipo de cirugía. Pero nuestras pacientes prácticamente nos la exigen. Es decir, yo considero que mucho de esto tiene que ver con la moda. ¿Por qué? Porque
no es lo mismo una noche en Bogotá, fría, absolutamente cubiertas nuestras mujeres, con lo que vemos en Cali, ¿cierto? El clima, el ambiente, etcétera, pues la forma de vestirse, de mostrar es diferente. Entonces nosotros nos vemos de alguna manera obligados a realizar este procedimiento. Unas opiniones personales. Yo creo que en condiciones adecuadas es una técnica segura, con excelentes resultados. Y en alguno de los chats del grupo de cirujanos plásticos de la seccional Pacífico, el doctor William Murillo, aquí presente, dice que los casos de complicaciones son dependientes del operador y no de la técnica en sí. Y ahora vamos a ver que esto estoy totalmente de acuerdo. Quiero agradecer, ya había dicho al doctor Murillo, el doctor Lázaro Cárdenas, que me ha facilitado algunas diapositivas que voy a mostrar, el doctor Luis Alfredo Londoño por el artículo que leí y lógicamente el doctor Paredes aquí presente. El doctor Murillo en este libro de contorno corporal en el 2010 escribe este artículo, remodelación de los glúteos con transferencia glútea, con transferencia de grasa. Siguiente. En su artículo el doctor Murillo muestra esto, dice: la inyección de la grasa debe ser hecha intramuscularmente en los 2/3 superiores de los glúteos y subcutáneo en la parte inferior. Ahora veremos que esto realmente tiene mucho sentido, y aunque yo personalmente ya no lo hago intramuscular, sigamos. Estos son los casos que presenta el doctor Murillo. Aquí están los injertos, cómo dentro del músculo se mantienen en una forma excelente. Sigamos. Yo presentaba en el 2004, es decir, hace 15 años más o menos, presentaba esta diapositiva en una de las charlas que tuve oportunidad de dictar y decía: yo hago el 80% de mis lipoinyecciones glúteas en el plano intramuscular y solo un 20% en el tejido celular subcutáneo. Incluso hacíamos en pantorrillas. Yo definitivamente he abandonado este procedimiento, no lo hago en pantorrillas, sí en región facial y en otras zonas, pero definitivamente, aunque estoy convencido de que se puede hacer intramuscularmente la lipoinyección glútea, creo que por razones de seguridad y sobre todo las personas que están comenzando a realizar estos procedimientos, lo ideal sería evitar el plano intramuscular. Una fotografía del doctor Lázaro Cárdenas, que muy amablemente nos ha colaborado en esta charla. ¿Por qué digo que nos vemos obligados? Porque si no lo hacemos los cirujanos plásticos, lo harán otros, es decir, el intrusismo. Queramos o no, los intrusistas lo van a hacer. Las pacientes recurrirán más a la inyección de sustancias extrañas y nocivas, los famosos biopolímeros, es decir, la halogenosis iatrogénica, y definitivamente los implantes de silicona, que es lo que más se realiza en Bogotá, quizás tratando de reemplazar la lipoinyección glútea. Definitivamente no reemplazan los resultados que se obtienen con la lipoinyección glútea. Sigamos. Por ejemplo, este es un caso. Esta paciente le realizaron unos implantes glúteos. Ustedes ven una muy bonita proyección, pero en la vista de atrás definitivamente los implantes glúteos no logran llegar hasta las regiones laterales de los glúteos, como en este caso. No olvidemos que el cuerpo femenino, una de las características son lo que dicen las pacientes: a mí me gustan las caderas anchas. Entonces, como tratar de compensar esto con unos implantes glúteos definitivamente es imposible. Sigamos. Este es otro caso. Esta paciente todavía no tiene ni lipoinyección ni implantes. Ella quería unos implantes glúteos, pero este es un caso que va a lograr proyección, pero las regiones trocantéricas definitivamente no las vamos a poder mejorar con los implantes glúteos. Veamos entonces ya la otra parte, que es la anatomía glútea. Volvemos a recordar
los glúteos femeninos, el cuerpo femenino, la forma de pera, una cintura estrecha, un dorso estrecho y unas caderas amplias. Y no olvidemos que los glúteos abarcan desde la parte inferior de la espalda, no solamente desde donde lo que denominamos derrière, es un poquito más alto, por eso, sigamos. Esta es la forma, abarca desde arriba, la típica o digamos la forma armoniosa y bonita de los glúteos femeninos, sigamos. Esto es lo que no se debe hacer, es decir, esto es lo que yo llamo deformidad en repisa, porque el glúteo no está arrancando desde la parte de la espalda, se ha tallado demasiado la parte del derrière, casi en la región sacra, y produce esta deformidad. Muchas veces la paciente lo pide, dice yo quiero así, pero esto estéticamente y desde el punto de vista del arte, esto no es agradable, no es bonito. El glúteo masculino, pues bueno, más bien pasemos a la siguiente porque es nada que ver con lo que acabamos de mostrar. Ya en la parte ósea, el glúteo está dado, pues la parte central por el sacro, con su forma triangular, y cuando ya estamos hablando, casi entrando en la parte de la técnica, hay que tener en cuenta este arco que lo forman la espina ilíaca posterosuperior y la espina ilíaca anterosuperior y la cresta ilíaca, y en la parte inferior la prolongación que hacemos del surco subglúteo hasta el trocánter mayor. Esto nos da, es en la vista posterior. En una vista, sigamos, en una vista lateral tenemos la escotadura ciática mayor, el sacro, y miren dónde queda el trocánter, es decir, cuando el músculo glúteo mayor está insertado, tiene una disposición de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Ya cuando tenemos a la paciente, ¿cómo vamos a dibujar si vamos a hacer una lipoinyección glútea? Seguimos la línea superior hacia el trocánter, bordeando la cresta ilíaca, y el glúteo, el surco subglúteo, lo prolongamos hasta el trocánter, donde unimos estas líneas. Esto es realmente la región que vamos a hacer la lipoinyección. Sigamos. Ya en la parte muscular, como habíamos visto, que todos sabemos, pues la disposición del glúteo mayor, de arriba hacia abajo, de adentro hacia afuera, y de arriba y de atrás hacia adelante, una vista 3/4, digamos. Miren, inmediatamente se levanta el glúteo mayor, aparece esto que es el punto crítico de lo que estamos hablando ahora. El ciático mayor saliendo por debajo del músculo piramidal o piriforme, aquí es donde se produce el pinzamiento o pinchamiento que produce el síndrome del piramidal, y este es el sitio crítico para la lipoinyección glútea. Hay unos vasos glúteos superiores, no tienen la misma importancia, aunque se cree que también pueden producir, el doctor Lázaro Cárdenas, como veremos ahora, cree que podría también presentarse en este sitio, pero es aquí donde más, en los glúteos, en los vasos glúteos inferiores, es decir, periciáticos. Aquí vemos levantado ya el músculo glúteo, el piramidal, y la salida, la emergencia del nervio ciático mayor. Estas dos diapositivas me las prestó el doctor Lázaro Cárdenas, el nombre. Miren cómo él también muestra aquí los vasos, el glúteo mayor, los vasos glúteos superiores, el músculo piramidal, los vasos inferiores, el ligamento sacrociático, y en otra diapositiva donde se ve la grasa y las regiones críticas y diríamos peligrosas. Sigamos. Estas son tal vez las diapositivas más importantes que muestra el doctor Lázaro Cárdenas en sus exposiciones, como la probabilidad cuando se inyecta de abajo hacia arriba,
comencemos aquí a hablar un poquito de la técnica. Cuando la lipoinyección se hace de abajo hacia arriba, es decir, desde el surco o pliegue subglúteo hacia arriba, la probabilidad de lesionar los vasos periciáticos o glúteos inferiores es altísima. Miren una ampliación aquí, cómo la cánula llega fácilmente a este sitio y la probabilidad de producir un embolismo graso macroscópico. Entonces, ya pasando al otro capítulo, podríamos decir que para efectos prácticos uno debe dividir el glúteo en 4 cuadrantes. Los cuadrantes superiores son, diríamos, seguros para una lipoinyección glútea. Los cuadrantes inferiores también, pero el de mayor riesgo es el cuadrante ínfero-interno. Este es el cuadrante crítico porque estamos directamente relacionados con los vasos periciáticos. El cuadrante superior interno también es de riesgo, pero menor que el inferior interno. Los cuadrantes laterales definitivamente podríamos decir que no tienen ningún riesgo. Sigamos. No nos olvidemos que nosotros no nos sentamos en los glúteos. Los seres humanos nos sentamos en el muslo, ¿sí? Las pacientes, sigamos. ¿Cómo hacemos el dibujo, si podríamos decir, con la paciente ya en vivo? Hacemos sentar a la paciente y en el sitio donde está la unión entre la piel y la silla trazamos la línea horizontal y dividimos cada uno de los glúteos en 2 mitades iguales. Aquí está la línea, el trocánter mayor. Yo acostumbro a marcar con el signo número el sitio de mayor proyección, sigamos, que con la paciente de pie corresponde a la altura del pubis. Ese es el punto de mayor proyección. Y si ustedes se dan cuenta, los cuadrantes de menor riesgo quedan por encima de esta línea y el sitio de mayor proyección también. Los cuadrantes inferiores quedan por debajo. Por eso la lipoinyección de abajo hacia arriba o incluso de lateral a medial son muchísimo más riesgosas. Sigamos. Esto yo no lo uso. Es decir, muy elegante, saliendo del ascensor con su neumático. Y esta es una paciente mía que llega al consultorio con su neumático. Yo no uso neumáticos, ni ninguna de estas almohadillas, ni nada, porque nosotros no nos sentamos en el sitio donde inyectamos la grasa. La grasa queda inyectada por encima de donde nos sentamos, ¿sí? Pero esto pues es el pan nuestro, incluso lo venden junto con la faja, con todo, venden el neumático de diferente forma, tamaño y bueno, sigamos. Entonces, nuevamente la diapositiva que había mostrado, los cuadrantes superiores son seguros, igual que el inferolateral, y el de mayor riesgo, el inferomedial. Cuando la inyección se hace de arriba hacia abajo, en esta forma, como lo vemos acá, podemos tener seguridad en el procedimiento. Sigamos. Yo utilizo 2 puertos, la gran mayoría de colegas lo hace desde un solo puerto, yo no tengo ningún conflicto con esto, simplemente yo soy muy dado a tallar muy bien este triangulito que yo le llamo el triangulito de la tanga, y desde un solo puerto definitivamente no logro hacerlo, entonces prefiero los 2 puertos, y desde cualquiera de estos puertos yo logro llegar por el plano subcutáneo aquí, a través de la grasa, hasta el plano lateral inferior, hasta el plano, hasta el cuadrante superior interno, sigamos. Incluso de un puerto yo puedo pasar a la nalga contralateral y prácticamente, digamos, alcanzo a llegar a todos los cuadrantes desde arriba. Ya lo había mencionado, cuando la paciente está en esta posición de decúbito prono, la inyección, si se va a hacer desde la parte lateral, tiene que colocarse la cánula casi que hacia arriba.
nosotros perdemos muchas veces la ubicación de cómo está el glúteo, y en esta posición, si inyectamos la grasa aquí, la probabilidad de llegar por debajo del glúteo mayor a los vasos periciáticos es mucho más alta. Igual, entonces, desde este punto, lo mismo que de la parte lateral, digamos. Esta lipoinyección se puede hacer. Por ejemplo, el doctor Constantino Mendieta muestra algunas de sus diapositivas haciendo esta lipoinyección, pero definitivamente colocar aquí la cánula hacia arriba es muy difícil porque nos encontramos con el muslo, y esto es un freno pues para el operador de colocar la cánula hacia arriba. Entonces, pudiendo llegar desde arriba incluso a este cuadrante, que casi nunca se necesita inyectarlo, pero que en algunas ocasiones se puede o se requiere, pues lo podemos hacer desde arriba hasta cualquiera de estos cuadrantes, y de la parte inferior sí podemos llegar a las regiones laterales, que como decía, los implantes glúteos no llegan hasta este punto. Entonces, definitivamente pienso que en esta posición o en esta forma de lipoinyección no es recomendable. Desde abajo, lo vimos, llegamos hasta cualquiera, desde arriba o desde abajo podemos llegar a la parte lateral, incluso a la parte interna. La otra parte sería qué volúmenes podemos inyectar. Yo estoy convencido de que el volumen de la grasa inyectada no es el responsable del embolismo graso macroscópico, porque ya lo hemos visto. También traigo aquí a mencionar, el doctor Constantino Mendieta hace lipoinyecciones a veces de 3.000 centímetros en cada nalga. Esas son cantidades que uno se queda aterrado, de 3.000 en cada glúteo. Sin embargo, las pólizas no nos permiten más de 200. Eso personalmente me parece que es un atropello al cirujano plástico, pues con todo esto que estamos viendo acá, digamos. El año pasado en Panamá se presenta esto, que es lo que se está hablando del MIFE y el MAFE. El MIFE es el microembolismo graso y el MAFE es el macroembolismo graso. Entonces, ¿qué es el MIFE? Es el microembolismo graso que se presenta, diríamos, en prácticamente todas las lipoesculturas. En el MIFE, el agente causal es la grasa microscópica, usualmente líquida, que puede formar microémbolos. Aquí miremos en el frasco de recolección esta grasa, síndrome de microembolismo graso, la grasa líquida. En el MAFE o macroembolismo, la grasa que ocasiona el problema es la grasa macroscópica, que se agrupa formando macroémbolos desde los vasos periciáticos. La fisiopatología parece ser que la lipasa actúa sobre los microémbolos, liberando ácidos grasos e irritando los alveolos y capilares, y es un mecanismo, o más bien una fisiopatología de tipo bioquímica. En el MAFE, como ya lo vimos, es definitivamente de tipo mecánica. El inicio en el MIFE, en el microembolismo, se presenta entre 24 y 72 horas postquirúrgicas. En el macroembolismo es inmediato, durante la cirugía. Generalmente sucede después de la lipoinyección glútea, cuando la paciente se coloca en decúbito supino. Realmente, inmediatamente se pone boca arriba, la paciente comienza con el problema y sobreviene pues generalmente la muerte. Aquí dice el cuadro clínico es una afectación de la microcirculación del sistema nervioso central, pulmonar y cutáneo. Los criterios, toda la triada que todos conocemos en estos casos. Y en el MAFE es similar a un tromboembolismo pulmonar con falla cardíaca. El diagnóstico en el MIFE es clínico, la tomografía axial computarizada con efusión pleural, bueno, etc. En el MAFE definitivamente es clínico, aparición súbita generalmente cuando la grasa es inyectada. El pronóstico, aunque la mortalidad es bastante alta, llegando hasta un 30% en el MIFE, en el MAFE casi que es del 100%. Por eso la controversia en este tema. El tratamiento, soporte cardiopulmonar, cardiorrespiratorio y hemodinámico en una unidad de cuidados intensivos. En el MAFE actualmente no hay prácticamente tratamiento.
es un cuadro dramático. Se piensa que puede ser con embolectomía, pero se necesitaría pues tener ahí el intervencionismo, etcétera. Generalmente esto termina pues en una muerte. Y la recomendación entonces para evitar el MIFE es evitar inyectar la grasa líquida, evitar inyectar en áreas muy vascularizadas, y en el MAFE, ustedes ven aquí, evitar la lipoinyección profunda intramuscular, especialmente en la porción medial del glúteo. Sigamos. Nosotros inyectamos volúmenes grandes. Aquí tengo 700, 1000. Sigamos. En algunos 180 solo en el trocánter, 800. ¿Cómo podemos disminuir algo que casi siempre se ha dicho? No, doctor, es que a mí me dicen que eso se reabsorbe. Definitivamente se reabsorbe. Tal vez la principal causa es esto: la aspiración de la grasa a más de 300 milímetros de mercurio. Los adipocitos se estallan y lo que uno inyecta, aunque macroscópicamente es igual, pero son adipocitos muertos. El organismo, que sí lo reconoce, reabsorbe la grasa y el cirujano se quedó sin prestigio. Se me perdió, se me reabsorbió. Además, si ustedes hacen el ensayo a menos de 300 milímetros de mercurio, la cánula entra más suave. ¿Por qué? Porque esto funciona como el disco de los frenos. Un disco, ¿por qué se frena en los carros? El disco se defrena porque las pastillas del freno sujetan el disco entre las dos, impulsadas por un cilindro hidráulico, y entonces hacen presión y lo detienen. En la cánula la presión no es de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Si ustedes tienen una presión exagerada, casi una atmósfera aquí, 760 milímetros de mercurio, pues la cánula se va a frenar. La paciente sangra más, indudablemente va a ser más difícil conseguirlo y esa grasa no sirve para lipoinyección. Entonces, pero uno siempre se da cuenta. Yo creo que fue el primero que comencé a utilizar estos manómetros en el CQE, pero todo el mundo, esta es la que decimos las marranitas, esto definitivamente no tiene la capacidad de medir adecuadamente esta presión, y es demasiada presión para aspirar la grasa que vamos a inyectar. Este es un video abajo izquierda. Quitemos el no tienes bueno, pues quitar el sonido. Bueno, esta es la forma como hacemos la lipoinyección. Pasemos el otro video. Se repitió. Actualmente estamos comenzando a hacerlo ya no con jeringas, que son de 60 centímetros cúbicos, sino que lo estamos haciendo ya directamente desde el depósito de la grasa que hemos recolectado con ¿qué pasó? No corrió. Pongámoslo otra vez a ver. Bueno, es simplemente para mostrar que ya incluso no lo estamos haciendo con jeringas, sino directamente desde el frasco de recolección. Esta manguera pasa por el aparato que tenemos de la máquina de inyección de líquidos, y con esa misma hacemos la lipoinyección. Bueno, sigamos. Y ya para terminar, entonces, recomendaciones: inyecte la grasa de medial a lateral y de arriba hacia abajo. Utilice cánulas romas 4 o 5 de calibre. Prefiera la lipoinyección subcutánea a la intramuscular. Respete el cuadrante inferomedial del glúteo. Aspire la grasa a bajas presiones y no inyecte formando lagos. Hágalo en abanico, digamos.
Estas son las recomendaciones que se daban el año pasado en Panamá, y dice 10 recomendaciones. Primero, conocer las entidades que pueden presentarse secundarias a la lipoinyección glútea. Evitar inyectar grandes cantidades de grasa en áreas pequeñas, es decir, formar lagos. Mantener al paciente hospitalizado por un mínimo de 12 horas para hidratación. Evitar inyectar la grasa en planos musculares profundos, manteniendo la cánula paralela a la superficie glútea. Infiltrar la grasa con poca presión manual. Posicionar la cánula en sentido ínfero-superior cuando se utiliza el abordaje en el surco subglúteo para infiltración de grasa. Para mí resulta muy difícil la lipoinyección desde el surco subglúteo, por lo que hablaba del muslo. Entonces definitivamente pienso que hasta por comodidad es más fácil desde arriba. Utilizar siempre cánulas romas, infiltrar sin movimientos agresivos, utilizar cánulas con diámetro adecuado y no inyectar la grasa líquida succionada. Un poco de humor glúteo, buscamos pensionado, y queremos transparencia. Sigamos. Muchas gracias.